Hola amigos de la gran familia salesiana. Yo soy Estuardo Valdés Bonilla y estoy sumamente agradecido y bendecido porque me hayan tomado en cuenta para participar en este gran evento en celebración del cumpleaños de San Juan Bosco. Yo soy graduado del Colegio Don Bosco en 1976 y estudié psicología. Me gradué licenciado en psicología, soy psicólogo clínico y también psicólogo industrial y trabajé mucho orientación vocacional. Dentro de mi orientación vocacional trabajé en el colegio durante 8 años y a lo largo de más de 30 y algo de años que llevo como psicólogo trabajando especialmente con jóvenes, trabajando también con personas enfermos terminales. Es mi gran proyecto, mi gran voluntariado, el trabajar con enfermos terminales, y ahí he podido vivir la experiencia de las pérdidas y dolores que se viven en diversas situaciones. Eh, eh, Trabajo con dos asociaciones. Una es la Asociación Íntegra, que nos dedicamos a trabajar con enfermos terminales y cuidados al final de la vida. Y también trajimos para Guatemala el capítulo de Elizabeth Kubler-Ross, que es también un programa que se dedica a enfermos en cuidados paliativos. Pero no les voy a hablar de ese tema, pero sí vamos a tocar un poquito de inteligencia emocional. Y yo quisiera contarles una historia que fue la que hizo que yo decidiera trabajar en lo que trabajo ahora. Me recuerdo en 1971, estaba en sexto grado de primaria, mediados de año. Había un programa de televisión en Canal 7 de Guatemala que lo pasaban de 5 a 6 de la tarde. Y era de ir a participar y a concursar en preguntas. Y me recuerdo bien que por cada pregunta que uno contestaba bien, le daban 5 monedas de 25 centavos, que correspondía a un quetzal con 25 centavos, y una cajita de cartón con 6 botellas de Orange Crush. Eran como 5 o 6 preguntas, pues gané 6 preguntas. Llego a un segundo programa, tercero. Fueron como 6 programas y terminé siendo el campeón en ese programa. Entonces me recuerdo cuál fue la última pregunta, la que me hizo ser campeón. Bueno, pues yo estaba en las cámaras, pero como yo estaba participando en lo mío, que era estudiar, a mí siempre me ha gustado el estudio. Tal vez se hubieran dicho en el colegio que fui un poquito nerd, pero también me relacionaba en las actividades sociales. Y me lo disfruté y nunca tuve temor escénico. Pero cuando llego al colegio al siguiente día que soy campeón, forman a todo el colegio como siempre en las mañanas que nos formaban para darnos indicaciones, y me invita el padre para que pase al frente del escenario. No de frente del escenario, al frente de todos los alumnos. Me da una gran felicitación y me pidió que hablara. Y yo no pude hablar. Me paralicé. Como diríamos, paniqué. Me sentí muy mal. Lo que logré decir tal vez fue gracias. Cuando llegué a mi casa yo iba muy molesto, súper enojado, alteradísimo, el que había hecho el ridículo. Y dije, nunca más me vuelve a pasar eso y me voy a preparar. Y me preparé, y al siguiente año, primero básico, 1972, llega el Movimiento Juventud, participo en declamación. Me recuerdo cuando me paré el escenario me temblaban las canillas, pero participo, gano, represento al colegio, quedo campeón. Y así fui varios años en declamación en juventud. Participé en declamación en varios establecimientos educativos, me gané un premio a nivel nacional. Estuve metido en teatro, canción, en oratoria, el último año del colegio en oratoria, que me tocó sustituir a un compañero porque lo habían expulsado por portarse mal. Luego me fui desenvolviendo en la universidad, pues me tomaban en cuenta para ser maestro de ceremonia, y hoy por hoy pues trabajo en algunos programas de televisión, dirijo algunas sesiones vía web,
trabajo mucho en capacitación. Y cuando yo a la gente le cuento eso y ven que soy extrovertido, me dicen, no le creo. Entonces yo les digo, la extroversión no tiene nada que ver con la timidez. Porque muchos piensan que es lo contrario. No, la extroversión es que a uno le gusta relacionarse con las personas. Y la introversión es que nos gusta relacionarnos con las cosas. Mientras que la timidez es un temor aprendido. Cuando yo vi todo eso, eso me ayudó y fue cuando yo decidí estudiar psicología. Intenté también estar en la congregación salesiana, pero me interesaba más ser activo en ese momento y por eso fue que no logré como mantenerme y hacer una vida consagrada. Me dediqué, hice familia y estamos aquí trabajando y trabajando mucho con jóvenes principalmente, desde el campo de la educación, desde el campo de la psicología, en la clínica. Y sobre eso quiero platicarles el día de hoy, el tema de cómo usa el salesiano la inteligencia emocional, especialmente en esta pandemia. ¿Qué tendrá que ver el salesiano con la inteligencia emocional? Todo, lo que yo les conté. Yo lo aprendí y inculcaron en mí ese sistema preventivo de razón, de religión, de amor. Con todas las actividades complementarias que el colegio nos daba, creo que nos formó a muchísimas personas para poder enfrentar situaciones difíciles. Me tocó vivir situaciones difíciles en el colegio, que se los contaré en otra plática que también tengo para estos 3 días. Me tocó tomar decisiones con alumnos que en su momento no lo entendieron. Posteriormente he estado en puestos altos tanto en la administración pública como en la iniciativa privada y me ha tocado tocar situaciones difíciles de caos. He tenido que intervenir en algún momento en situaciones de conflictos fuertes a nivel nacional y todo eso yo lo aprendí en el colegio. Porque en la universidad me enseñaron algunos elementos, he ido a estudiar, pero yo pienso que esa templanza que nos enseñan en el colegio ha sido fundamental, al menos para mí. Quisiera platicarles o hacerles un análisis. ¿No les ha pasado que en estos días, principalmente en situaciones de crisis, estamos teniendo falta de motivación, falta de atención, falta de concentración, distracción, ausencias, apatía, estrés, y nos mantenemos con esto, el uso de celular constantemente, como para minimizar la situación? Y en algún momento esa ansiedad está provocada por una situación que nosotros no podemos manejar, porque es una situación externa, más con nuestra inteligencia emocional, con nuestra forma de ser, sí podemos salir adelante. Casi sin darnos cuenta hemos estado poniéndole atención más a cómo enseñar y cómo ayudar a los demás, pero a veces se nos olvida qué es lo que tienen que hacer las personas para aprender. Primeramente tenemos que aprender nosotros. A lo largo del tiempo, filósofos, psicólogos, neurocientíficos han intentado formular teorías de aprendizaje. Pero solo en los últimos años, a través de neuroimágenes, esos emoji, GIF y dibujitos que nos mandan, como que viene a sustituir el lenguaje, porque hemos acomodado más nuestra mente a dibujitos que a palabras. Porque déjenme decirles que el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Y por eso es que cuando a veces nos mandan un mensaje y nosotros no actuamos, o cuando nosotros mandamos un mensaje y las personas no actúan, es porque le hablamos a su razón, pero la persona no encontró el sentir, que es la emoción. La mente humana es un mecanismo de supervivencia y la razón es solamente una de sus diversas técnicas, mas no la importante, sino que es la emoción. Cuando nos enseñan ese mecanismo de supervivencia, cómo vivir, vamos a hablar un poquito de programación neurolingüística, que es la forma como nos han programado a lo largo de la vida. Y esa programación que hemos tenido aparece principalmente en nuestra familia.
Después de la familia vamos al colegio. Después del colegio, pues nuestros compañeros, la familia de nuestros compañeros, nuestras parejas, en principio noviazgo, matrimonios, la familia de mi pareja, la universidad, si pertenecemos a un grupo social, político, cultural, pues también nos va formando. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos exalumnos salesianos o que pertenecemos a la familia, nos basamos en lo que San Juan Bosco dice. Y hasta podríamos hablar en la política del Padre Nuestro, que yo le he usado mucho y mucha gente no le entiende. Pero lo que nos está dando es tranquilidad. Ahora bien, hay mucho por aprender. El día que ya no aprendamos es porque ya estamos sobrando, estamos robando oxígeno en la tierra. Eso me lo decía constantemente mi mamá. Ahora, si uno aprende, significa que la información se guarda en la memoria y que puede ser evocada en un momento oportuno, tal vez. Pero ¿por qué será que no podemos almacenar todo lo que queremos? Porque simple y sencillamente no nos importa. Almacenamos lo que le encontramos significado. Cuando vivenciamos toda una experiencia de vida para actuar en la situación. Ahora, ¿cómo convencemos al cerebro que lo que estamos manejando, que esta información es importante? Por ejemplo, ahorita los medios de comunicación, ¿cómo nos han atacado con la pandemia? Nos han encerrado y nos han atemorizado, nos han paralizado. ¿Y por qué? Porque nos mandan información llamativa y novedosa, porque a veces nos engañan esas noticias amarillas o las noticias falsas, o porque nos están repitiendo constantemente lo que está sucediendo. Pero nosotros somos los que debemos convencer al cerebro, no que el mundo convenza a nuestro cerebro, y eso lo vamos a hacer única y exclusivamente a través de nuestra inteligencia emocional. Dice Charles Darwin que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que se adaptan mejor al cambio. El animal más antiguo del mundo que existe hoy por hoy es la cucaracha, y era contemporánea de los dinosaurios. Pero los dinosaurios fueron tan lentos en su adaptación que desaparecieron, mientras que las famosas y feas cucarachas se aparecen por todos lados, porque se adaptan a su medio ambiente. Por favor, no les estoy diciendo cucarachas ni tampoco dinosaurios, pero sí les estoy diciendo que aprendamos a adaptarnos. Y entonces, o cambias o aceptas. Estamos viviendo en un mundo complicado, diverso, incierto, viviendo la enfermedad, el aislamiento, inestabilidad económica, pérdida de empleo. Y eso ha provocado que nosotros cambiemos en nuestros hábitos, nuestras actividades, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir y nuestras emociones. Pero dice Robert Neymeyer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Interesante la reflexión. ¿Qué es una pérdida? Es la ausencia de algo, de un ser querido o de un objeto, pero que es significativo en mi vida. Y mientras más significativo es, esa pérdida se convierte en duelo. ¿Qué es el duelo? Es una pérdida con dolor. Hay pérdidas que no nos duelen, pero hay pérdidas que son significativas. Y esto viene mermando nuestra situación, y si no logramos manejar nuestra inteligencia emocional, vamos a tener dificultades posteriormente. Preguntas que yo te podría a que pienses es, ante las pérdidas. Para poder enfrentar las pérdidas, quisiera hacer reflexión en 4 preguntas. La primera, ¿quién eres tú ante ti? Una segunda, ¿quién eres tú ante los demás? ¿Quién eres tú ante tus capacidades o habilidades con respecto al entorno? ¿Y quién eres tú ante el futuro? Y cuando tengamos esa respuesta, pues como que vamos a ir caminando mucho a la visión, a la misión y al sentido de vida que tenemos, del que habla Víctor Frankl.
Si tenemos una razón por quién vivir, vamos a encontrar el cómo. Eso lo decía Nietzsche. Y todas esas ideas estaban seguramente en la mente de Don Bosco. Yo me recuerdo de mis maestros que siempre nos utilizaron mucho el método socrático. Preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos. Y como que se adelantaron en su época a lo que hoy se conoce como el coaching, que es acompañar a las personas y ubicarlas en dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llevar a las personas. Y sobre eso es que tenemos que trabajar. Y sobre eso nos han preparado mucho en el colegio. Mucho en la formación salesiana. Ante esta situación que estamos viviendo, Elizabeth Kubler, ella fue una neuróloga que trabajó en la época de 1982 de la pandemia con personas con VIH, personas que en su momento estaban estigmatizadas y las echaban a la calle, y ella formó hospitales y hóspices. Hay muchísimos libros. Y ella decía que el proceso de duelo se maneja en 5 fases. Lo primero es la negación de la noticia. No puede ser. El segundo elemento, el enojo, la rabia, la cólera. El tercero, negociar o regatear. Y si en lugar de esto tal vez pasara lo otro. Luego entran en una depresión reactiva o tristeza para por último encontrar esa aceptación de lo sucedido. Interesante, porque aquí está hablando ella de todo un proceso emocional para poder manejar una situación. Y este cambio que estamos teniendo nos lleva a un aprendizaje. Estamos viviendo en una situación de cambio, en una situación difícil que nos va a llevar a un aprendizaje. ¿Y qué es aprender? Es un proceso a través del cual vamos a adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos valores como resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción y de la observación. Y a veces pasa lo siguiente, y quisiera poner de ejemplo a una USB. ¿Qué pasa con una USB cuando ya casi la tengo llena y quiero meter nueva información? Automáticamente me dicen, ya no cabe la información. Entonces yo tengo que eliminar programas. Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Con lo que estamos aprendiendo, a veces tenemos que desaprender, quitar situaciones anteriores para poder convertirlas. Y muchas veces va a ser la inteligencia emocional la que nos va a ayudar a poder sobrevivir, subsistir y aceptar esas situaciones. Ahora bien, cuando estamos en este proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje siempre va a surgir del cambio. Pero antes del cambio, lo que estamos viviendo hoy por la pandemia. Una pregunta es, no sé qué debo hacer. Nosotros como formadores, cuando alguien nos aparezca, no sé qué debo hacer, lo que tenemos que hacer es educarlos. Otras personas van a reaccionar diciendo, no sé cómo hacerlo. Y entonces tenemos que entrenarlos. Alguien va a decir, no sé por qué o para qué hacerlo. Entonces hay que aprender a venderles la idea. Y finalmente hay alguien que diga, yo no quiero hacerlo. Entonces tenemos que motivarlo. Pero nosotros no podemos obligar a las personas, sino así como esa educación que nos enseñaron de ser libres, de ser buenos cristianos, honrados ciudadanos a través de nuestra voluntad, no podemos obligar a las personas, sino que lo que vamos a hacer es acompañarlos para que ellos tomen su propia decisión. Y entonces actuar en nuestra inteligencia emocional es ayudar a las personas a salir adelante. Si revisamos, en enero de este año nadie pensaba en lo que iba a suceder. Déjenme decirles que la esperanza de vida proyectada para el 2020 era entre 70 y 76 años. Más del 90% de personas utilizando celular, tecnologías inteligentes, robótica, aplicaciones de app, drones, Uber, avances en la medicina, impresiones 3D. El número total mundial de mensajes de correo había alcanzado 1.000 billones diarios, con más de 400 millones de usuarios. En enero nos decían del COVID y nadie le ponía atención.
Y algunos pensaban que era una enfermedad que estaba pasando en China. Pero en marzo del 2020, una expectativa que de 76, de 72 años se vuelve incierta. Y casi que nos dicen de 60 años en adelante, los que están enfermos, como que si nos mandaran al área de los leprosos, ¿verdad? Casi que han reducido el nivel de vida. Las sociedades se han aislado a consecuencia de la pandemia global, inestabilidad mundial, aislamiento social, alteración de estados emocionales, pérdidas y duelos, crisis económicas. Pero por otro lado surgen cosas positivas como el home office, como estas sesiones virtuales que hubiera sido muy difícil juntarnos 250, 300 personas a nivel presencial cuando hoy lo podemos hacer. Entonces, aspectos positivos. La internet, toda la cibernética, las redes sociales abruman al mundo y también provocan alteración. Y con esto nos lleva a cambio de comportamientos, de intereses, de actitudes, de hábitos. ¿Y qué viene para el 2021? Pues redescubrirnos y reinventarnos para seguir adelante. Porque hay cambios en el comportamiento personal, laboral y educativo. Y un elemento que tenemos que tocar es la solidaridad, que también de eso vamos a platicar en próxima sesión, creo que el día de mañana. Cómo el papel de nosotros va a ser solidario. Me tengo que apurar porque tengo poco tiempo. Entonces, para hablar de inteligencia emocional tenemos que hablar de las emociones, que ya les dije que son el 80%. A través de las emociones es que tomamos decisiones la mayoría de las veces, y las emociones son como una reacción inmediata a alguna situación. Y la inteligencia emocional consiste en que nosotros podemos escoger las emociones que querramos tener para poder adaptarnos o manejar bien la situación en el mundo. Ahora bien, si vieron la película de Disney, en Disney nos hablan de 5 emociones: el temor, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Son las básicas. Y estas tienen 5 propósitos. El temor, su propósito es autoprotegernos. Y es la única emoción que nos paraliza. Pero el temor como aspecto positivo nos da seguridad, fortaleza y precaución, mientras que como elemento destructivo nos da pánico, terror, horror. El amor es una emoción que su función es vincularnos conmigo mismo, vincularme con los demás. Y como aspecto positivo eso va a hacer que incremente mi autoestima o que incremente la autoestima de otra persona, el ser cariñoso, el ser amoroso. Pero como manejo destructivo aparece la dependencia, los celos y a veces la inseguridad, porque una emoción se va relacionando con otra. Luego está la tristeza. La función de la tristeza es regresar a mí mismo, tomar momentos de reflexión para pensar en mí mismo, y como aspecto constructivo me va a dar autoconocimiento y profundidad, pero como manejo destructivo me puede llevar a la depresión, al aislamiento y la melancolía. La cuarta emoción, el enojo, que nos pone límites y defensa, que la gente no se acerque. Que como manejo constructivo me va a dar seguridad, confianza y firmeza, pero como aspecto negativo me va a generar ira, rencor, odio, resentimiento. Y finalmente la emoción de la alegría, que su función es llenarme de energía a mí mismo, y como aspecto positivo me va a dar gozo, disfrute y optimismo, y como aspecto negativo me va a dar una euforia superficial. Hay personas que toda la vida se viven riendo y toda la vida felices. Ahí hay un problema. Ahora bien, las emociones, si se manejan bien, hacen que yo crezca. Pero si utilizo el manejo destructivo de cada emoción, me va a provocar resentimientos, daños, estados de ánimo que van a provocar chantajes sentimentales. ¿Y cómo se puede manejar la inteligencia emocional? A través de 4 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo estás juzgando al mundo? Segunda pregunta, ¿cómo estás juzgando a las personas que te rodean? Tercera pregunta, ¿cómo te juzgas a ti mismo? Y cuarta pregunta, ¿cómo te juzgas en el futuro? Yo creo que con esa
educación que nos han dado, con esa proyección que llevamos de solidaridad, de fraternidad, de igualdad, de derechos humanos, de longanimidad, de generosidad, creo que podemos ayudar. Y ahí está como que el estilo y el sello salesiano. La inteligencia emocional lo que busca es que percibamos emociones, que las comprendamos, las utilicemos y las podamos manejar. Y dentro de las capacidades básicas de la inteligencia emocional vamos a encontrar descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear motivaciones propias para poder gestionar las relaciones interpersonales. ¿Qué características tendríamos que tener con una adecuada inteligencia emocional? Y pensemos nosotros desde el punto de vista del sistema preventivo. Debemos ser capaces de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones, inclusive las de tipo negativo que experimentamos. Tenemos mayor capacidad de relacionarnos con los demás, porque contamos con la ventaja de que conseguimos entender a las personas al ponernos en sus posiciones. La famosa empatía, ese famoso acompañamiento, el abrir puertas. Vamos a lograr utilizar críticas como algo positivo. Siempre va a haber gente que nos critique. Analicemos las críticas y aprendamos de ellas. Cuando tenemos esta inteligencia emocional, vamos a saber encauzar conveniente nuestras emociones negativas para convertirlas en positivas. Y vamos a tener la capacidad de ser felices. Y vamos a contar con las habilidades necesarias para enfrentar las adversidades y contratiempos y no venirnos para abajo. Es obvio que en algún momento nuestras emociones van a estar de tristeza, pero nos podemos dar el lujo y nos podemos permitir estar tristes en un momento, pero no mantenernos siempre allí. Van a haber competencias personales y competencias sociales en cuanto a la inteligencia emocional. Dentro de las competencias personales, pues podemos hablar de una conciencia emocional, el que nos autoevaluemos, el que tengamos confianza en nosotros mismos, que nos sepamos autocontrolar, que seamos confiables, que seamos flexibles al cambio y que innovemos, que tengamos nuevas ideas y enfoques. Tenemos que orientarnos a alcanzar nuestros objetivos, a comprometernos con los objetivos de nuestro grupo, a tener iniciativa, a tener optimismo. También el ser empáticos, tenemos que aprender a comprender a los demás. No podemos juzgar a nadie porque cada quien tiene su misma programación, su esquema de inteligencia emocional, su entorno. Tenemos que aprender a desarrollar a los demás y yo creo que eso nos enseñó mucho el colegio, formar líderes y nosotros transmitir. La orientación al servicio también es clave. Dentro de los aspectos también en la empatía, gestión por la diversidad, tenemos que aprender a fomentar diversidad cultural, étnica, religiosa, ser ecuménicos, aceptar las situaciones, conciencia política, saber entender las tendencias de poder del grupo y también esa conciencia política de meternos a trabajar en esa función de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Tenemos que aprender a influir, a comunicarnos y sobre todo el liderazgo. Construir lazos de amistad, que eso no lo podemos hablar mucho porque eso lo manejamos en el colegio. Aprender a colaborar y hacer equipo. Fíjense que tropezarnos no es malo, encariñarnos con la piedra sí. Y entonces, hoy que estamos viviendo situaciones difíciles, yo te quiero invitar a que analices, a que decidas qué emoción te va a ayudar a construir. Y ya que hayas construido tu emoción, compartas y transmitas tu valor emocional que tienes para ayudar a otras personas. Quiero finalizar con una frase de Viktor Frankl que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Busquemos el bienestar para minimizar el malestar. Hoy necesitamos mucha salud mental y si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, acompañados a través
de las enseñanzas de San Juan Bosco, de la protección de María Auxiliadora, creo que podemos ser testimonios vivientes de que se puede vivir bien. Gracias por el tiempo que me han brindado y estamos a la orden. Si en algún momento necesitaran platicar, pues les envío mi Facebook. Me pueden buscar como Estuardo Vladimir Valdés Bonilla o en la página Estuardo Valdés Bonilla. También tengo un canal de YouTube donde tengo cápsulas motivacionales. O me pueden escribir a mi correo estuardovaldez@yahoo.es. Nos vemos en una conferencia más el día de mañana. Hasta pronto. Viva Juan Bosco.